Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Era Tanu, su hermano. ¿Por qué llamas tan tarde? Esa fue su primera frase para su hermano menor, lo que hizo que el que estaba al otro lado se echara a reír. Bueno, estoy libre, solo llamo para decirte que voy a Bangkok este domingo. Ven a recogerme. Está bien. ¿Y cómo está Jun? Desapareció por completo. Está durmiendo a mi lado. Supongo que ya arreglaron las cosas, ¿no? Antes de esto, su hermano mayor ya había llamado, diciendo que Jun se había escapado. Tanu se quedó atónito, pero Sor había estado divagando un poco. Tuvo que esperar a que su hermano se calmara para comprender que Sor estaba desconsolado. Sí, respondió Sor en voz baja. Jung estaba durmiendo a su lado, mirando su teléfono, sin prestarle atención. Así que Sor se levantó y salió al balcón para atender la llamada. Este fin de semana planeo ver al papá de Jung. Quiero dejar las cosas claras. ¿De verdad te gusta tanto, Sor? Tanu no pudo evitar reírse de su hermano. Nunca había visto a Sor así, nunca imaginó que fuera tan serio, pero no era difícil de entender. Cuando alguien se enamora perdidamente de otra persona, naturalmente quiere que lo vean con claridad. ¿Y qué piensa Jun de eso? Me va a llevar a conocer a su padre. A Jun no le hace mucha gracia, pero me da miedo que su familia no me acepte, respondió Sor, mirando al niño travieso que ahora dormía profundamente. No tienes que revelarlo todo de inmediato. Primero tantea a su padre. Si lo sueltas sin pensarlo, como siempre, me temo que el padre de Jun podría entrar en shock. Sor, tómatelo con calma. No tienes que apresurarte. Las palabras de su hermano lo tranquilizaron, como una cuerda que lo devolvía al presente. Llegó el fin de semana. Win seguía en la habitación, pues quería conservar la casa de su hermano. Era privada y le ahorraba tener que viajar temprano cada mañana. Pásate por la fábrica a jugar cuando tengas tiempo, dijo Win a su amigo Jun. Jun se rió porque sinceramente probablemente ya no tendría tiempo para volver a jugar. Jun estaba sentado en el asiento del copiloto, tarareando en voz baja, mientras esperaba a Sor, que había ido a comprar café. Tras pasar por casa de Sor a comprar algunas cosas, se preparaban para salir de la ciudad hacia la casa de Jun alrededor del mediodía. Hola, Poi. Jun cogió el teléfono y llamó a su hermana. Sí, ¿qué pasa? Vuelvo a casa hoy, dijo Jun. Está bien, ¿te quedarás a pasar la noche en nuestra casa? Sí, respondió Jun. Visor ya había empacado ropa por si acaso. Bromeó diciendo que solo había dos posibles resultados al traerla. Uno, dormir en casa de Jun. Y dos, tener algo para cambiarse durante su estancia en el hospital. Jun charló un rato más con su hermana antes de que Sol volviera al auto y ocupara su puesto habitual. Le ofrecieron su bebida favorita, un moca helado. Jun colgó la llamada e inmediatamente metió la pajita en el vaso. Tras conducir fuera de la ciudad durante aproximadamente una hora, finalmente llegaron al lugar. Tras conducir fuera de la ciudad durante aproximadamente una hora, llegaron a la casa de Jun. ¿Nervioso, Pisor?, preguntó Jun mirando al hombre que observaba con calma la tienda donde estaba su padre. Sor se encogió de hombros antes de desabrochar el cinturón de seguridad, a punto de salir, pero Jun lo detuvo. Jun había pensado que él sería quien mantuviera la calma mientras Sor se ponía nervioso, pero al final fueron sus propias manos las que temblaron sin control. Sor se detuvo y se giró para mirar al niño travieso a su lado, ahora sudando, a pesar de que acababan de apagar el aire acondicionado. Al ver a Jun al borde de un ataque de nervios, le tomó la mano con suavidad y se la apretó para tranquilizarlo. Jun, lo vamos a superar juntos. No tengo miedo, tampoco estoy nervioso. Solo un poco preocupado por cómo me verá tu padre. Pero en serio, aunque tu papá me tire té caliente o me golpee con un cucharón, no me rendiré. Sor lo abrazó y le dio un suave beso. Luchemos juntos, le susurró Sor suavemente a la persona acurrucada.
Antes Jung no parecía tener nada en mente, pero ahora sus ojos estaban llenos de preocupación. Tenía las manos temblorosas y frías, así que Sor se la sujetó con suavidad. Tras un momento de consuelo pensó que era hora de salir del auto, así que abrió la puerta y salió. El pequeño alborotador se adelantó hacia la tienda, seguido por Sor. Hola a todos, gritó Jun con fuerza antes de juntar las manos, con un respetuoso saludo. Sor estaba ayudando en la tienda, incluso el padre de Jun bromeó de que Sor era muy bueno, así que quiso contratarlo. No sirvo para ser empleado, susurró Sor, lo suficientemente alto para que Jun lo oyera. Estoy aquí para ser yerno. Eso inmediatamente hizo que el niño travieso se sonrojara. Jun lo fulminó con la mirada mientras recogía hielo para que Sor lo agarre. Papá tiene un cucharón de agua hirviendo. Si sigues hablando así, te salpicará, amenazó Jun juguetonamente, para disimular su vergüenza. Y terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.